Hola, ¿cómo están? Pues un gusto encontrarnos por aquí. Vamos hoy a platicar sobre discapacidad auditiva. ¿Qué vamos a hacer con nuestros alumnos con discapacidad auditiva? Para ello, bueno, pues hay muchas formas de comunicarnos con ellos. Recuerden que son muy visuales. Entonces nuestras expresiones tienen que ser muy elocuentes, no ponernos nerviosos, que queremos saludar y decirles, qué gusto verte y qué gusto verte. Pues, ¿qué le estamos diciendo? Le doy miedo, le da terror platicar conmigo. Entonces tenemos, no importa que nos equivoquemos en la seña, no me da mucho gusto verte y que se le vea la cara la expresión. Es el 70% nuestras expresiones y el 30% la lengua de señas. Entonces seamos muy expresivos con nuestros alumnos con discapacidad auditiva. Les voy a compartir la pantalla y vamos a iniciar. Recuerdan que en nuestra convención hay cuatro tipos de discapacidad. Nuestra convención nos dice que tenemos la discapacidad física, la discapacidad intelectual, la discapacidad mental y la discapacidad sensorial. Y la discapacidad sensorial se divide en tres: visual, auditiva y de lenguaje. Entonces nos podemos dar cuenta cuando nuestro alumno tiene alguna discapacidad auditiva porque vemos que nos pone mucha atención o está distraído porque no alcanza a escuchar. Ojalá que desde niños pues estuviera ya detectada su sordera. Se les tiene que hacer, bueno, el tamiz auditivo, hay que hacerle también un examen de audición para ver cuántos decibeles ¿no? Alcanza a escuchar, y puede ser diferente pérdida, puede tener aquí un 30% y aquí un 70%, ¿no? Varía. Entonces, tenemos que ver qué adecuaciones podemos hacer en nuestras aulas. Entonces, están los niños que tienen hipoacusia. Hipoacusia los vemos que traen hasta unos aparatos y pueden escuchar bastante bien. Hay algunas personas sordas hipoacúsicas que hasta por teléfono pueden hablar. Hay anacusia, ¿no? Sordera profunda, pueden ser sordos, puede ser sordo ciego. Y en todas, recuerden, leve, moderada, severa y profunda. Entonces, esta discapacidad sensorial está originada en el aparato auditivo. Puede ser que por eso no haya aprendido a hablar. Si no escuchó, no aprendió, pero hay que llevarlo a terapia de lenguaje para que lo oralicen y pueda comunicarse. No existen los sordomudos. Ya desde 1880, Alexander Graham Bell en el Edicto de Milán dijo: no existen los sordomudos, son personas sordas, no tienen ninguna discapacidad en la garganta. Antes se pensaba que era algo en la garganta y en el oído. Ahora ya sabemos, pues, que no es una discapacidad que se tenga en la garganta y en el oído, es simplemente una discapacidad auditiva. Y puede ser, les decía, de varios niveles, ¿no? Pérdida en decibelios es como se mide, y puede ser leve, media, severa o profunda. Tenemos que preparar, ¿no? Acciones distintas si es leve, media, ¿no? Severa o profunda. Normalmente lo que cuesta a veces mucho trabajo alcanzar a escuchar es la sh, la ch, a veces la z, la y, y letras que son muy complicadas para ellos escuchar, por eso se pueden confundir con lo que nosotros decimos. Vamos a ver un poco de la lengua de señas. Con nuestra lengua de señas, nosotros podemos comunicarnos. Hay muchas lenguas de señas. En México tenemos dos lenguas de señas: la lengua de señas mexicana y la lengua de señas maya. Hay países que tienen varias lenguas de señas, como España tiene lengua de señas catalana, lengua de señas valenciana, lengua de señas española. Tiene varios tipos de lengua de señas. Recordemos que la lengua de señas nace en una comunidad de sordos
Y lógicamente, pues antes no había el Facebook, no había WhatsApp, no había ni fax para que se pudieran comunicar y saber, pues, cómo era la lengua de señas de cada lugar. Por eso cada país tiene diferente lengua de señas. No hay lengua de señas en español y que la usen los de Chile, los de Costa Rica, los de Perú, los de México. No. Hay lengua de señas costarricense, hay lengua de señas peruana, lengua de señas, ¿no? En cada país nosotros tenemos nuestra lengua de señas mexicana. Y es una lengua que la comunidad de sordos, ¿no? Acuerda, ¿no? Consiste en signos, ¿no? Muy específicos, articulados con las manos, pero lo más importante es que está acompañado de expresiones. Tenemos que aprender a hacer caras distintas, ¿no? Si vamos a decir estoy triste, ay, estoy triste porque no encuentro mi chocolate, o estoy triste porque murió mi ser querido, la cara tiene que ser totalmente diferente, ¿no? Estoy triste, ¿no? Y tenemos que poner en la misma seña de tristeza los diferentes niveles. Por eso tenemos que practicar mucho nuestras expresiones en la lengua de señas, la mirada. No puedo decir, a ver tú, y no te veo. Tiene que ser, a ver tú, la mirada. Y si te veo a ti y señalo allá, entonces es él o ella, porque te veo a ti y señalo hacia un lado. Entonces la mirada es muy importante. Y el movimiento corporal, si yo voy a decir débil, pues tengo que poner mis hombros al frente. Estoy débil. Estoy fuerte, sacar mi pecho. Fuerte. Entonces también hay todo este movimiento corporal. Es patrimonio, ¿no? Lingüístico en México, pues, la lengua de señas mexicana es patrimonio de, de aquí de México y tenemos que respetarla y difundirla. Nos queda esta gran responsabilidad de difundir la lengua de señas eh, todos, ¿no? Entonces, con nuestros alumnos, tengamos o no tengamos alumnos sordos, hay que difundir la lengua de señas. No olvidemos que sentados ahí en mis alumnos tenemos a los futuros empresarios, futuros secretarios. Entonces, si alguien va a abrir una empresa, se va a acordar, ay, me acuerdo que el maestro, la maestra nos enseñó el abecedario, nos compartió lo de la lengua de señas. Pues yo en mi empresa voy a contratar personas sordas. ¿M? También tiene su gramática, tiene su vocabulario, que en toda la República Mexicana, pues será según los platillos típicos, ¿no? Si hay corundas, como en Michoacán, ¿no? Si tenemos tamalitos oaxaqueños o los tamales, las señas también son muy locales. En Morelia tenemos la fuente de las tarascas, o estará la fuente de la Minerva. Entonces, las señas, pues en cada lugar de la República, y más que tenemos un país muy grande, pues va cambiando también. Entonces, la lengua de señas hay que difundirla. Hay muchas lenguas de señas. Decíamos el ASL, que es American Sign Language, tenemos la lengua de señas que utilizan Estados Unidos, que es un país más nuevo, Estados Unidos, Canadá con Alaska, ¿no? Ellos usan lengua de señas americana. Está la lengua de señas española, lengua de señas catalana, valenciana, británica, bueno. Entonces no utilizan una lengua de señas universal. Hay una lengua de señas que utilizan para los congresos internacionales, pero es muy general, porque para hablar de platillos típicos, de lugares específicos, pues allá en Alemania no van a saber qué es Pátzcuaro, ¿no? Pátzcuaro pues es una seña muy local y a lo mejor nada más para los de Michoacán. A lo mejor los que viven en Yucatán, pues no van a saber qué, qué es Pátzcuaro. Entonces, va cambiando en cada país. También tenemos que recordar siempre el nombre correcto es lengua de señas mexicana. Y es mexicana porque la mexicana es la lengua. A veces dicen lengua de señas mexicanas. Las señas no son mexicanas, ¿no? Las señas son diferentes. Por ejemplo, esta seña en Japón es papá, porque es el que está gordito, mamá es la que está flaquita. Papá, mamá. Aquí usamos los que nos dan de comer, papá, mamá, es otra lógica.
Pero esta seña de papá en Japón, aquí significa seis. Entonces las señas no son mexicanas, lo que es mexicana es la lengua. Entonces recordemos siempre usar bien nuestro término lengua de señas mexicana. Y es lengua, no lenguaje. Lenguaje es una forma de comunicación. Si yo hablo lenguaje de señas, pues nada más así de ven, ven aquí, come, ¿no? Es un lenguaje gestual en señas. Esta es una lengua, vamos a ver ahorita, porque tiene cinco características que lo hacen ser una lengua, lengua de señas mexicana. Es esta lengua que la comunidad de sordos la acuerdan y es una de las minorías lingüísticas. Y por ejemplo, ahí como se ve en la fotografía, una de las grandes características en la cultura sorda es que cada quien tiene su nombre. Yo me llamo Juan Medina, JM, Juan Medina, ¿no? Y nadie puede tener ese nombre. A lo mejor Juanes, y yo creo que sí va a haber muchos aquí en la República, a lo mejor unos 10 o a lo mejor unos otros más, pero que se llamen así, no hay. Y si encontramos a alguien que se llame así, que a lo mejor es Julieta Mendiola, pues vemos cómo hacer de cambiarnos la seña para que no se confundan y digan, ¿quién era? Entonces, ¿era Juan Medina o es Julieta Mendiola? Y hay que estarlo deletreando. Entonces, cada persona debe de tener su apodo, su seña corta, es su seña corta. Cada quien tendrá su seña. Entonces, es un idioma nacional y tenemos que difundirlo y es muy diferente al español. La lengua de señas es muy importante enseñárselo a los niños, ¿no? Desde que nacen, si sabemos que es sordo, pues empezarle a enseñar las señas. Que si no fuera sordo, pues no le sale sobrando. Desarrollan su aparato fonomotor pues, más lento. Los niños pues, aprenden a hablar hasta mucho después. En cambio, sí les podemos enseñar las señas que nos pueda decir que prende la luz, apaga la luz, ¿no? Algo que quiera, la mejor comida, que le den la comida. Puede aprender a comunicarse antes de hablar con su lengua de señas. Entonces, muy importante enseñárselas. Reduce el aislamiento. Imagínense cuando no saben comunicarse de niños, pues ¿cómo van a expresar qué es lo que sienten? Aumenta su autoestima y hay que enseñarles lo que platicábamos de su identidad. ¿Recuerdan la definición de cultura de cualquier cultura? Lo importante es la identidad. Y en la definición igual de cultura de discapacidad, pues enseñar la identidad. Se le tiene que llenar la boca cuando diga, si yo soy sordo, la cara. Ujú. Yo sordo, ¿no? Que tenga esa identidad, ¿no? Para que aumente su autoestima. Y va a tener pues mejores posibilidades de aprender el español, que es el idioma donde vive, para que pueda comprenderlo, porque el español es un idioma difícil y muy diferente a la lengua de señas. Tiene que aprender de su historia, qué ha pasado con la comunidad de sordos, que ha habido en la historia de las personas sordas. Ahí tienen ustedes una actividad donde pues ven un resumen de la historia de la lengua de señas, y que es muy antigua, hay libros desde 1200, pero necesitamos que la persona sorda conozca de su historia, qué ha pasado atrás, que aprendan de su cultura. Hay muchos libros de cultura sorda, tienen una cultura muy, muy rica. Y ellos tienen que decidir si está el oralismo, que es enseñarles a hablar, el bilingüismo es enseñarles, ¿no?, que sepan español, y oralismo o signismo, que hablen nada más su lengua de señas, pues que hay que enseñar todo lo que puedan a oralizarlo. A veces me preguntan, ¿qué es mejor? ¿Que hable señas o que hable? O que, ¿no? O ponerle el implante coclear. Pues yo siempre les digo que es como el chocolate. ¿Qué es mejor, el chocolate negro o el chocolate blanco? Pues depende el que tengo cerca, depende de mis gustos, depende el que usan en mi familia. Pues es igual. Lo ideal sería todo, ¿no? Entonces, si hay chocolate cafecito y chocolate más negro y chocolate blanco, pues va a ser más sabroso.
Entonces tenemos que enseñarle al niño su lengua de señas, enseñarle a escribir muy bien el español porque va a vivir en este país, pues que escriba muy bien su español. Hay que corregirle y corregirle y corregirle siempre su español para que sepa escribir bien y pueda conceptualizar bien. Y su lengua de señas, porque a veces cuando pronuncia, si no pronuncia bien, nos podemos confundir con alguna palabra, entonces que pueda pronunciar muy bien. Y así como nosotros utilizamos para hablar, ¿no? El diafragma, la cavidad torácica, los pulmones, el esternón, la clavícula, pues todo lo que utilizamos para hablar, también la persona sorda va a utilizar, ¿no? Sus manos, sus brazos, su cara, decíamos, su expresión, ¿no? Los dientes, y va a decir la palabra dentista, pues va a sacar los dientes para que vean que es con el diente, va a usar, ¿no? Su cuello, sus hombros. ¿No? Todas estas partes del cuerpo las necesita usar para comunicarse. Podemos tener tres tipos de sordos, alumnos sordos. Puede ser un alumno hablante que llega y habla muy bien, pero no escucha. Pudo haber sido que ya que sabía hablar, pues a lo mejor una temperatura alta, un medicamento ototóxico, hace que no escuche, pero ya aprendió a hablar. Es como nuestros abuelos a lo mejor que pierden la audición, pero saben hablar, pero ya no escuchan, ¿no? Entonces a los abuelos pues, les ponemos su aparato auditivo, ¿no? Pero hay que trabajar porque ellos no tienen la identidad de sordo, entonces cuando les queremos poner su aparato auditivo, nos dicen, no, no, por favor, yo no quiero eso, y se sienten que no pueden, no se sienten a gusto, ¿no? Y que no pueden oír bien, les molesta el aparato auditivo. Y igual a los niños les ponen ahí algo, ¿no? O el implante coclear o el aparato auditivo y les molesta. Entonces pueden tener un niño sordo hablante. No escucha, pero ya aprendió a hablar. Hay sordos semilingües, que es lo más complicado, porque es un niño sordo que va a llegar con ustedes y no sabe ni hablar, no sabe lengua de señas, nadie le enseñó, no por nacer sordo ya sabe lengua de señas, tiene que haber alguien que le enseñe la lengua de señas, ¿no? Y no sabe escribir. Entonces nos cuesta mucho trabajo, no ha desarrollado ninguna lengua en su plenitud, entonces nos va a costar enseñarle, pero a través de gestos, empezar a escribir, ¿no? Y están los sordos signantes o señantes, que son los sordos que nacen en una comunidad de sordos o sus papás son sordos o tienen hermanos sordos y utilizan la lengua de señas. Entonces se expresan bien con la lengua de señas, pero no están oralizados. Hay que oralizarlos, para esto está el licenciado en terapia de lenguaje y una licenciatura para que le enseñen a pronunciar las palabras. Entonces, podemos tener esos tres tipos de sordos: semilingües, hablantes y signantes. Todas las lenguas tienen, ¿no?, varias características. Aquí vamos a ver 5 características de cualquier lengua. Hablando del español, pues tenemos el registro, que es esta variante con el estrato social, son variantes a lo mejor también en la edad, entonces el registro, pues cuando dice vistes, ira, o el registro también, pues en algunos lugares se usan, ¿no?, hablar diferente al abuelo, se le habla de usted, ¿no? Hablamos diferente al abuelo que le vamos a hablar diferente a nuestros compañeros para saludar igual, ¿no? Saludamos diferente a nuestro mejor amigo o mejor amiga que como saludemos a nuestro jefe o nuestro director. Ese es el registro, esa variante que hay en lengua de señas igual, ¿no? Algunos saludarán muy correcto con la H desde la sien, hola, otros con toda la mano, otros con las dos manos, otros te dirán qué onda. Pues va a haber muchas formas de saludar. Ese es el registro. La variante o el dialecto, pues lo vemos que hablan muy diferente en Veracruz, muy diferente en Mérida, tienen otro tonito allá en Mérida, ¿no? Entonces, hablan con diferentes palabras, utilizan, ¿no?, en el sureste, nos van a hablar con algunas palabras que estén muy cercanas al maya,
¿no? Y a lo mejor en el norte nos van a usar algunas palabras también que sean de Estados Unidos. En- es igual, en la lengua de señas hay variante o dialecto, ¿no? Tenemos variantes, hay la palabra también, que puede ser, en algún lado la usan así como tijeras, o puede ser con los dedos también. Entonces, varía, también cumple con esa característica. Otra tercera característica es la alternancia de código o la yuxtaposición, ¿no? Que es cuando se juntan dos lenguas. Nosotros decimos, te mando un mail. Pues mail no es español, pero ya se juntó. Estamos tan cerca de Estados Unidos, es una palabra muy usada, pero es te envío un correo electrónico. Y decimos, te mando un email, ¿no? Pero así se usa, todo el mundo lo entiende. Igual en la lengua de señas, hay yuxtaposición. Por ejemplo, al saludar, saludamos, hola, ¿cómo estás? Normalmente no usamos el verbo estar, de yo estoy en mi casa. Nada más se dice yo aquí, casa. No usamos el verbo estar, pero cuando estamos platicando y saludando, pues no podríamos decir hola, ¿cómo? Nos faltaría ahí algo, entonces por eso se saluda hola, ¿cómo estás? Ujú. Es una alternancia de código que la persona sorda, la comunidad de sordos, pues copia ahí el español. También tiene su gramática. Así como nosotros nos enseñaron, ¿no? Sujeto, verbo, predicado, en la lengua de señas es TOSF, tiempo, objeto, sujeto, verbo. Así es como tenemos que decirlo, siempre tenemos que poner el tiempo, porque nosotros en español al verbo le ponemos el sujeto y el tiempo. ¿Comieron? ¿Comiste? ¿Comerán? ¿Comí? En el verbo tiene tiempo y sujeto. En lengua de señas, el verbo nada más va a ser comer, comer. Entonces yo tengo que poner ayer, deliciosa hamburguesa, yo comer. El verbo siempre piénsenlo en infinitivo para que nos demos cuenta que nos falta el tiempo y el sujeto, si no dejamos ahí, ¿no? Perdido nuestro sujeto. Entonces tiene su gramática, ¿no? Tan compleja como cualquier otra lengua. Y también tiene escritura. Una de las características de todas las lenguas es que tienen su escritura. Aquí también se puede escribir la lengua de señas. ¿No? Vean, aquí está una columna que es la palabra. El keirema, keiros quiere decir forma, nema quiere decir mano. Keirema es la forma que vamos a hacer con la mano. Keirema, forma que hacemos con la mano. El toponema es el lugar donde vamos a poner la mano. Toponema, topos de lugar, ¿no? Hagan un estudio topográfico, pues es hacer un estudio de lugar, ¿no? Toponema. Y kinema es el movimiento. Kinos movimiento es el movimiento que vamos a hacer con las manos, hacia enfrente, en círculos, ¿no? El aptoponema es la orientación de la mano. Y el esquedema es la lejanía. Tenemos aquí en el pecho, es el esquedema uno del pecho a nuestro codo es el esquedema 2 y del codo acá es el esquedema 3. Y nos cambia a veces hasta para decir una palabra. Por ejemplo, si yo digo hola, pues es en el esquedema uno, lo tengo que pegar a mi cuerpo, esquedema uno. Si lo hago sin pegarlo, pues más bien ya puede ser, se ve como balazo. Ujú. Entonces cambia mucho. Igual la palabra baño es en el esquedema uno, si lo hago en el 2, pues ya parece panzón. Estoy panzón. Ujú. Entonces cambia. Esta es la forma de escribir. Podemos escribir nuestra lengua de señas. Por ejemplo, la palabra hola con la H en la 100 con un movimiento hacia afuera. Hola, hola. Como las dos Cs con las manos. ¿Cómo? ¿Cómo? Estás, las dos Es hacia abajo. Estás, estás. Para decir la palabra nombre, hacemos la ñ frente al pecho. Este quiere decir nombre, nombre. Entonces tiene su escritura. Entonces recuerden, lengua de señas mexicana. Y le decimos señas, lengua de señas,
Porque las señas se dividen en dos, en signos que son locales y en símbolos que son universales. Entonces, los signos, ¿no?, son locales y yo les pongo la ahí tachada. Sabemos nosotros en México que es no estacionarse, pero si se las pongo en Japón, pues no lo va a saber. En cambio, hay símbolos que son internacionales. Una paloma blanca con una guirnalda, pues se van a significar paz. Entonces así tenemos signos como el signo de dormir, con la D pasándola por aquí nuestra mejilla, dormir. Si yo veo que no conocen ese signo que es local, pues hago un símbolo, pongo mis dos manos y me recuesto, cierro mis ojos y se va a entender que es dormir. Entonces las personas sordas usan la lengua de señas con signos y símbolos. También es importante el que los signos se dividen en dos: dactilología, que es la representación de las letras con las manos, e ideogramas, que es la representación de las palabras con las manos. Ujú. Entonces, la dactilología es la representación de las letras con las manos. Vamos a aprendernos el abecedario, siempre cerca de su boca para que las personas sordas puedan leer sus labios. Puede ser la mano derecha o la izquierda, con la mano que escriban, su mano que es dominante. Tenemos la letra A, B, bien cerraditos los dedos, C, D, como si señalaran el techo, y aquí está nuestra letra D, D, E, E, F, F, G, H, I. Nada más es la I con nuestro dedo meñique, I. La J van a dibujar de arriba hacia abajo la letra J. J. Ujú. K, para la K ponemos como amor y paz y el pulgar en medio. Y es un movimiento de abajo hacia arriba, la letra K. Ujú. K. L, muy bien que se vea la L, no la vayan a poner así. Es como si yo lo hago así, no, no se me entiende nada. Tengo que pronunciar bien las palabras. Es igual en las señas, si yo pongo así, no saben si tengo L, que tengo, que se vea muy derechita su L. Para la M, vamos a agarrar con el dedo pulgar el dedo meñique y lo bajamos. Y aquí están las dos pancitas de la M. M, N, nada más lleva una pancita con el índice y el medio, N. Ñ la sacudimos, Ñ. O, bien redondita. P, igual que la K, pero sin movimiento. P. Q, R, haciendo changuitos, R. S, nuestro puño cerrado. T, vamos a poner el pulgar sobre el medio del índice y el medio. T. U, bien cerradito. U. Representa ahí nuestra letra U. U. V, bien abierto. V. W. W. X. X. Y. Y Z. ¿Sí? Vamos a hacerlo otra vez. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, bien redondita, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. Tenemos tres letras que enseñamos el dorso: G, H, Y. Las demás es nuestra palma: la A, la B, la C, la D. Ujú. Entonces traten de practicar, ahí tienen su abecedario y traten de practicar su nombre para que por lo menos sepan decir muy bien su nombre. Es con la P porque me pertenece a mí en el corazón:
Mío, nombre, no usamos el verbo ser. Mi nombre es Juan. Y mi nombre corto es Juan Medina. A mí me lo pusieron. Hay que pedirles a la comunidad de sordos que nos pongan nuestra seña corta. ¿Sí? Seña corta. Así como hay para el Sanborns, está para el Vips, hay los lugares, Liverpool, pues ya tienen una seña. Igual ustedes deben de tener una seña. Entonces, pues tratemos de practicar nuestra lengua de señas porque pues cuando la necesitemos, pues hay que saber por lo menos nuestro nombre y por lo menos saludar. Entonces decíamos, hay dactilología, que ya vimos las letras, e ideogramas, como la palabra casa. Casa es el ideograma y en dactilología es casa, casa. Ujú. Entonces, el abecedario dactilológico lo vamos a usar cuando, por ejemplo, nos presentamos, cuando queremos decir la calle en donde vivo, si no me sé la seña o no tiene una seña, para si yo quiero saber alguna palabra que no me sé la seña, entonces la hago en dactilología, digo las letras y ya la persona sorda me va a hacer la seña o viceversa. Y cambian en cada país. Ven, aquí en Argentina es distinta la dactilología, en Australia se usan las dos manos, en Estados Unidos se parece un poco, pero la A, en lugar de tener el pulgar hacia abajo, lo tiene pegado. La H y la G son distintas y lógicamente no tiene ñ. Ujú. El británico también se usan las dos manos, ahí las vocales es A, E, I, O, U. Aquí sería A, E, I, O, U. Y aquí se señalan, yo me llamo Juan. Ujú. Juan. Se usan las dos manos. El portugués es muy diferente, el brasileño, el colombiano, ¿no? Cada uno, pues en el momento que inició su lengua de señas, les digo, no había fax, no había internet, no se podían comunicar para poder tener la misma lengua. En España, de la letra che se quedó ya la letra che. ¿No? Y varían el etíope, el italiano, el sueco. Bueno, hay muchas lenguas de señas y ya a nivel internacional, ya la UNESCO, la OMS, la ONU la han reconocido como una ¿no? lengua de señas ya oficial. Entonces, cuando hay eventos, ¿no? internacionales, pues tienen que poner a los intérpretes de lengua de señas. Nosotros en México, en la Ley General de Personas con Discapacidad del 10 de junio del 2005, ya en el artículo 12, dice que la lengua de señas mexicana es una de las lenguas nacionales que forman parte del patrimonio lingüístico con el que cuenta la nación mexicana. Entonces, pónganla en su currículum, prepárense en lengua de señas. Necesitamos muchas personas que conozcan la lengua de señas y pónganlo en su currículum. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un quelonio de agua y un quelonio de tierra? ¿Cuál es la diferencia entre un quelonio de agua y un quelonio de tierra? A lo mejor alguien me preguntará, ¿y qué es quelonio? Ah, pues quelonio es un testudín. Son testudines, ¿no? De tronco ancho. ¿No? En cambio, si yo hago la seña, los quelonios de agua van en el mar. Bien, es quelonio de agua. Y el quelonio de tierra tiene su caparazón y saca su cabeza. Entonces, ¿qué es? Pues una tortuga. La tortuga de tierra y la tortuga de agua. Es mucho más fácil si les enseñáramos a nuestros alumnos con señas, pues nos entenderían mejor todos, no porque los que sean sordos, ¿no? Si el de la tortuga de agua, y vamos a hacerla todos, ¿no? A la tortuga de tierra, ¿sí? Les ayuda hasta para, ¿no? agilizar ahí sus manos, para poder conectar bien ahí en su cerebro, ¿no?
tenemos que practicar mucho para poder compartir con nuestros alumnos. Y entonces ya vemos ahí la diferencia entre un quelonio de agua y un quelonio de tierra. Pero qué mejor que aprendiendo la lengua de señas. Podemos hacer muchos ejercicios con nuestros alumnos para de repente que los vemos medio dormidos, pues vamos a hacer, a ver, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, ¿no? Les va a ayudar a despertarse, les va a ayudar a tener más destrezas. Entonces, enseñemos la lengua de señas. Cuando nosotros empecemos a trabajar con nuestros alumnos sordos, para enseñarles el español, pues para comunicarnos con ellos tenemos que conocer el contexto. Es muy importante darles antes el contexto, porque nosotros en español pues ya tenemos mucha idea de muchas cosas. Por ejemplo, si yo les digo ahorita, me voy a ir porque les aviso que no me siento bien. Ya me imagino el chisme, no, el maestro se enfermó, yo nunca dije que estaba enfermo, yo les dije que no me siento bien y pues esta silla me lastima, voy a ir a buscar otra para sentarme bien. ¿No? O que les diga, deposité mis ahorros en el banco, es decir, ay, que el maestro es bien rico. No, pues yo nada más les decía que deposité mis ahorros, ¿no? Ahí encima del banco. O si yo les digo la palabra sobre, nosotros tenemos que conceptualizar, hacer que conceptualice la persona sorda. Si yo digo sobre, ¿qué se imagina una persona sorda? Pues un sobre de carta. Ya que conceptualizó, de repente me dicen, deja el jarrón sobre la mesa. ¿Y dónde está el sobre donde meto la carta? O le decimos, ya hablamos sobre ese tema. No te voy a regañar porque ya hablamos sobre ese tema. Pues, ¿cuál sobre? No, aquí no hay ningún sobre. Decir, no, no, no. Sí, ya lo hablamos. No, no, yo nunca vi el sobre. O como decía Lucerito, bueno, nos cantaba Lucerito, ¿no? Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios. Pues, pero sobre todas las cosas, pues, ¿dónde quedó el sobre? Entonces, esto es lo que tenemos que enseñar a nuestros niños, hacer estas diferencias y explicarles los diferentes usos. Si les enseño la palabra cuenta, pues uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Así cuento. Y después me dicen, ya me di cuenta que no estás a dieta. ¿Cómo que ya se dio cuenta? Ya que me pesó y ya sabe cuánto peso. Ya abriste tu cuenta en el banco. Ya me di cuenta que tienes una cuenta en TikTok y ya hice la cuenta y tienes muchos seguidores. Imagínense, cuenta, cuenta, cuenta. Y cuando nos preguntan, ¿qué le vamos a decir? Como en lengua de señas no hay artículos, ni preposiciones, ni género, ni número, pues cuando nos diga, esta es la seña de agua, pero va a decir, ¿es la agua o el agua? Entonces, ¿masculino o femenino? La agua, el agua. ¿No? Y le vamos a decir, no, es el agua, pero ¿por qué el agua? Si es femenino. Entonces, tenemos que dar todas estas explicaciones a nuestros niños sordos y enseñarles muy bien el español. Tenemos que prepararnos para a tratar a nuestros niños, tratar a estos niños con discapacidad auditiva, ¿no? Pues de la mejor forma, que se sientan muy atendidos en nuestra escuela. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Hablarles de frente, que nos lean nuestros labios, nunca voltearnos cuando estamos hablando, hablarle directamente a él y no a la mamá. ¿Y qué quiere su hijo? O al compañerito, ¿qué dijo? ¿Qué quiere? Directamente a la persona sorda. ¿No? Entonces necesitamos hablarle normal, no exagerado, porque así no está acostumbrado a leer los labios. Está acostumbrado a leer los labios normal, a un ritmo normal. No tenemos por qué hacerlo lento. Tenemos que hablarle a nuestro niño directamente, no atrás de ellos, nos ponemos atrás. Bueno, niños, pues mañana hay examen, no se les olvide. O mañana traigan, ¿no? Esta tarea. Y él nunca los vio. Nunca, ¿no? Entonces tenemos que estar nosotros al pendiente. Imagínense, una de las técnicas es como si se amarraran, ¿no? Un estambre rojo a su colmillo y luego al de ustedes. Entonces, cada vez que se volteen, imagínense que ya le arrancaron el colmillo. Tiene que estar la comunicación de boca a boca para que ellos nos puedan leer nuestros
nuestros labios, ¿no? Para ello hay que revisar que en el salón haya buena iluminación, que atrás no tenga yo un ventanal porque entra la luz y entonces pues nada más me alcanza a ver la silueta, ¿no? Hay que revisar que siempre cuando le queremos hablar, lo toquemos, ¿no? Lo tocamos, mira, pon atención, o hacerle una seña, o podemos prender y apagar la luz del salón. Si lo vemos distraído, prendemos y apagamos la luz, va a voltear y nos va a poner la atención. No nos puede poner toda la atención todo el tiempo como quisiéramos. Los otros niños se pueden voltear, ver a otro niño, ¿no? Hacer algo, jugar ahí algo, escribir algo, y los está escuchando. Pero el alumno sordo no. El alumno sordo, en cuanto se voltea, perdió toda la información que tú le estás diciendo. Entonces hay que ver que nos esté viendo, ¿no? Y un rato de atención porque nos tiene que leer los labios. Ya después dejamos, se distraiga, entonces cuando si se distrae algo, dejamos de hablar. Es que se le cayó el lápiz, lo está recogiendo, en ese momento no nos está viendo, lógicamente no sabe lo que estamos diciendo. Y no puede tener, quererlo ahí 3 horas de atención sin voltearse y vernos los labios, pues lógicamente no va a aguantar, se va a voltear y entonces se distrae, después ya no entiende, si te vuelve a ver ya no sabe ni de qué estás hablando. Entonces tenemos que tener esa sensibilidad. También cuando vamos caminando no vamos hablando, nos paramos, le explicamos, nos lee los labios y seguimos caminando. No podemos caminar, ¿no? Cuando estamos hablando. Siempre que nuestra boca esté visible, que no traigamos los bigotes, que traigamos, como pasó en la pandemia con el tapabocas, pues se perdían ellos toda la comunicación, ¿no? Tenemos siempre que tener ese contacto visual con la persona para que nos vea qué es lo que le queremos transmitir. Busquemos, si no sabemos la lengua de señas, con dibujos, con ademanes, pues tenemos que buscar cualquier forma de hacerle entender, de hacerle llegar ese mensaje que le queremos comunicar, ¿no? Y pues si ya vamos a tener algo más específico, un tema de la clase que va a ser muy importante, pues lo ideal es tener, si eres un sordo signante, pues un intérprete de lengua de señas, ¿no? Ponerle su intérprete de lengua de señas para que entienda. Y tenemos que ser muy expresivos al hablar, muy expresivos, las caras, ¿no? Toda nuestra expresión, porque a veces decimos algo con sarcasmo y no se entiende, o lo decimos muy serio, ¿no? Si quieren, salgan al recreo. Y dijo, ¿qué? ¿Entendí bien? Que digan, ya salgan, ya pueden salir, vamos a salir 20 minutos antes, vámonos a salirnos, ¿no? Los gestos son muy importantes, hay que practicarlos, ¿no? Y también tenemos que preguntarle y preguntarle, ¿entendiste? Sí, a ver qué dije. Porque va a decir, ¿entendiste? Sí. Ni nos entendió nada, pero dice, "Ay, no, yo le voy a decir que sí". Entonces tenemos que buscar la forma de decirle, ¿no? Y de preguntarle, de corroborar el mensaje, es decirle, ¿me entendiste? A ver, ¿qué te dije? Y volverlo a repetir. Y utilizar frases sencillas, conceptos claros, porque si hablamos rebuscado, no nos va a entender, su español será básico. Hay que ir enseñándole español más avanzado, pero a veces los sordos se quedan en un español a uno, lo básico. Ya cuando usamos palabras más rimbombantes, metáforas, imagínense que pueda entender una metáfora, es más complicado, pero nosotros como maestros tenemos que enseñarle muy bien el español, ¿no? Siempre que finalicemos la conversación, que finalicemos la clase, pues decirle, ¿entendiste? ¿Quedó claro? ¿No? A ver qué fue lo que entendiste, ¿no? Y poder utilizar ahí en nuestra integración inicial, media y final, estos resúmenes que tenemos que hacer en clase, pues darnos cuenta que él realmente entendió y que no nada más está ahí papaloteando y que nosotros no pusimos la atención, después reprueba y decimos, ay, este alumno, pues, claro, es sordo. No, pero nosotros, la gran responsabilidad que tuvimos de que lo dejamos pasar clase tras clase sin saber que entendió, ¿no? Entonces, indíquenle de qué estamos hablando, no cambien el tema así de repente porque va a decir, ¿qué pasó? ¿En qué me perdí? En lo que cerré los ojos para parpadear, ya están hablando de otro tema, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado ahí.
¿sí? No traer nada en la boca, luego traemos un lápiz o el chicle, ¿no? Una paleta, lógicamente no nos va a entender cuando estamos hablando, ¿no? Es como si habláramos con la boca tapada, pues no se va a entender. Ujú. Y estar quietos cuando nos comunicamos. Si nos gusta estar paseando en el salón, pues imagínense para la persona sorda estar volteando a ver por dónde vas al ratito y más de niños se van a distraerse, con cualquier cosa se distrae y pues va a estar, ¿no?, perdiendo toda esa información que le queremos decir. Ujú. Entonces, trabajemos pues, en que haya un intérprete, recuerden ese intérprete, no traductor, un intérprete de lengua de señas, ¿no?, que esté señalizado, recuerden, son muy visuales, señalizar todo lo que se pueda, avisos visuales, hay que poner letreros, ¿no? Aquí es la dirección, aquí es esto, porque no pueden preguntar. Adornos, luego ponen un adorno así bien grande que interrumpe, ¿no? En una mesa, por ejemplo, y está ahí un florero, pues él interrumpe la visibilidad, ¿no? Todo lo que podamos hacer, información con fotos, con imágenes, ahora ya con tantos videos y tan fácil que es hacer videos, pues podemos hacer. Y siempre en nuestros videos pongamos subtítulos, porque recuerden que hay que enseñarles muy bien el español. Queremos que entiendan esta parte del español. ¿Mm? Pues ojalá con detallitos sencillos que nos ayuden a ir sensibilizándonos, ir aprendiendo la lengua de señas. Vamos a aprender por lo menos a saludar y despedirnos. Con la H de la 100 decimos hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, con la B en la barba, en la barbilla, bien, bien. Mal, regular, bien. Y podemos decir cómo estás, bien o súper bien. Bien. Para despedirnos, siempre le vamos a decir, cuídate. Hasta luego, cuídate. Nos vemos. Son las dos S, sacan las Vs. Nos vemos mañana. Cuídate. Le podemos preguntar, ¿me entendiste? ¿Tú entendiste? Cuando alzamos las cejas es pregunta, ¿entendiste? Si no las alzamos es afirmación, ¿entendiste? Ujú. O yo no te entiendo. Sí, con las palmas y las cerramos en as. No te entendí. Otra vez, por favor, otra vez. No te entendí. Mm. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Buenos, sale del corazón cuando es bueno. Días, ponemos la D, la S y sube el sol, pasan las 12 del día y se mete. Buenos días. Buenas, ponemos nuestra T, no sé, así, tardes. Muy buenas tardes. Y buenas noches. Buenas noches con la G porque cerramos la cortina. Buenas noches. Bueno, pues practiquemos nuestra lengua de señas, ¿no?, y sigamos aprendiendo. Tenemos que aprender mucho a atender a nuestros niños sordos, que recuerden, son muy visuales. Un niño sordo va a vivir en primera dimensión. Nada más tiene lo que está enfrente, es muy visual. Nosotros escuchamos los ruidos de atrás, que pasaron los coches, que vivimos en tercera dimensión. Ellos viven en primera. Pónganles en esta primera dimensión imágenes, videos, todo lo que les llame la atención para que les llegue el mismo mensaje que a los otros niños que sí escuchan. ¿No? Bueno, pues cuídense mucho. Ujú. Y nos vemos después. Hasta luego.